muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Vamos a quedar con nuestro hermano Albert para el mensaje en esta mañana. Buen día para todos, hermanos. Yo creo que al cantar ese himno nos pone a reflexionar, a pensar en que un día vamos a partir de este mundo. La pregunta es, ¿cómo vamos a partir? A veces queremos hasta planear nuestra muerte. Yo he escuchado hermanos que dicen, yo quisiera acostarme a dormir y levantarme en la presencia del Señor. ¿Cuántos lo han pensado? ¿Cuántos quisieran experimentar esa manera de partir de este mundo? Pero la realidad es que nosotros no sabemos. La única verdad es que vamos a morir. Eso sí es verdad. José, lo mencionaba nuestro hermano Desil el domingo pasado. José antes de morir dijo, yo sé que voy a morir. Y uno diría, bueno, qué descubrimiento, ¿no? Porque en realidad todos vamos a morir. El hombre que nace ha de morir, a menos que el Señor haga una excepción, como lo hizo en dos casos. En el caso de Elías, en el caso de Enoc, o que el Señor regrese por segunda vez y entonces no experimentaremos los dolores de la muerte, como lo menciona Hebreos. Así que hablar de la muerte y hablar de la resurrección es uno de los temas más controvertidos, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel intelectual, porque la gente tiene diferentes creencias acerca de la muerte y acerca de la resurrección. Pero si nosotros decimos creer que hay resurrección, lo decimos porque tenemos confianza en que Cristo resucitó. Pero si nosotros negamos que hay resurrección, o si nosotros tenemos dudas de que hay resurrección, bueno, no tendría sentido nuestra fe en Cristo. Sería lo mismo que creer en Buda, sería lo mismo que creer en Gandhi, sería lo mismo que creer en Confucio, en Lao Tse, o en cualquiera de los hombres que influenciaron en la sociedad. Porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, bueno, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y si Cristo no resucitó, dice Pablo en 1 Corintios 15, 32, bueno, pues comamos y bebamos porque no tiene sentido pensar en que hay un más allá. No tiene sentido pensar de que hay una existencia después de este mundo. Pero los que creemos que después de la muerte física
Después de que se separe el cuerpo de nuestro espíritu, como lo enseña la palabra de Dios, que eso es la muerte, la separación del cuerpo, la materia, con la parte espiritual que Dios puso en el hombre, y por eso es que también a la condición del hombre sin Dios se le llama muerte, porque cuando el hombre está separado de Dios está muerto espiritualmente, porque hay una separación, hay algo que no permite que haya una buena relación entre Dios y el hombre. Así que si usted y yo creemos que hay vida después de la muerte, lo creemos porque Jesús lo dijo. ¿Dónde lo dijo? Bueno, en Juan capítulo 11, versículo 25. Y hoy vamos a ver el siguiente yo soy, pero están unidos. El yo soy la resurrección y la vida. Cristo se presenta con este yo soy en Juan capítulo 11, versículo 25. Dice Jesús, hablando con una de las hermanas del Señor, con Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo ser la resurrección. Es interesante que Él no dice que Él tiene el poder de resucitar. Él no dice que Él es el que va a resucitar. Él dice ser la resurrección en persona. La resurrección encarnada. Llamativa la declaración de Jesús. Todos los demás pensadores e influenciadores en la sociedad dijeron ser alguien, pero nunca pudieron decir: nosotros tenemos el poder sobre la vida, nosotros tenemos el poder sobre la muerte, porque todos ellos murieron y no han resucitado. Usted puede visitar los lugares donde ellos quedaron enterrados, donde están sus restos. No así de Cristo. Usted no puede encontrar los restos de Jesús, no solo porque Él haya resucitado, sino porque Él dijo ser la resurrección y la vida en persona. Por eso es que el cristianismo se diferencia de todas las demás creencias que hay en el mundo, porque todos creen en algo, creen en la existencia de un más allá, pero no saben cómo será, no lo conocen, pero Cristo sí nos enseñó cómo será ese más allá. Y Cristo nos dice que habrá resurrección de vivos, de la resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos, y que unos estarán en la vida eterna gozando con Dios, y otros también tendrán vida eterna, pero separados de Dios, a lo que la Biblia le llama el fuego eterno o la condenación. Cristo aquí se presenta como la resurrección y la vida. ¿Y cuántos de nosotros creemos que Él es la resurrección y la vida? No solo que puede dar vida, no solo que nos puede resucitar, sino que Él es la resurrección y la vida. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta declaración? Y hoy vamos a estar viendo una introducción bastante larga, porque no nos vamos a centrar tanto en la afirmación yo soy la resurrección y la vida, la vamos a desglosar, si Dios lo permite, el próximo domingo. Hoy vamos a ver el contexto de esa declaración. ¿Qué estaba ocurriendo cuando Jesús pronunció estas palabras? Bueno, lo primero que hay que ver es que cuando Jesús utiliza la expresión yo soy, siempre la utilizó sobre una base. Ejemplo, cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida, dijo el que de mí come no tendrá hambre jamás. ¿Y qué hizo? Alimentó ¿a quién? A más de 5,000 personas. Cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo, dijo el que cree en mí no andará en tinieblas. ¿Y qué hizo? Sanó a un ciego de nacimiento. Cuando Jesús declaró yo soy el buen pastor, ¿qué dijo? Y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos verdes.
y yo doy mi vida por mis ovejas. Así que cuando aquí Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, lo está diciendo en un contexto en el que creo que ninguno de nosotros se siente bien estar, y es en un funeral. Creo que es uno de los lugares donde menos nos gusta estar. Creo que todos nos vemos más inclinados o abocados a estar en una reunión familiar, en un festejo, en una celebración, pero cuando nos dicen o nos hablan de funeral, de velorio o de entierro, creo que nuestra actitud, nuestro semblante, nuestras emociones toman otro color, toman otro sentido, porque sabemos que vamos a ir al lugar en donde se van a reunir personas que van a estar llorando, que van a estar sufriendo, que van a estar tristes. Pero es curioso porque el libro de Eclesiastés dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa donde hay banquete. Porque en el lugar del luto se reflexiona en la vida. Usted en una fiesta no está pensando en cuándo se va a morir. Usted en una celebración no está pensando que su vida puede terminar mañana. Pero cuando usted está frente a un ataúd, usted piensa, o por lo menos yo lo pienso, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo será mi turno? Alguien decía, no piense en la muerte. Es que pensar o no pensar no la va a evitar. Hay gente que dice, no llame la muerte. A ella no hay que llamarla, ella llega. Ella tiene fecha, día y hora. Ella no se va a tardar. Tampoco va a llegar antes de tiempo. Por eso es que hay gente que dice, ay, se murió antes de tiempo. ¿Antes del tiempo de quién? Tal vez del pensamiento nuestro, pero no el de Dios, porque nadie parte antes de tiempo. Job dice que nuestros meses están contados y nadie traspasará el límite que Dios les ha puesto. Es verdad que hay cosas que ocurren en la vida que uno dice, no le tocaba. Estuvo allí al borde, al punto, pero mírelo hoy cómo está. Es verdad. Pero es como lo vemos nosotros, dice Salomón, debajo del sol. No así como lo ve Dios. Dios no se sorprende. Dios no sufre sobresaltos. A Dios no se le sale nada de su control. Porque una sola cosa que Dios no controle dañaría todo el plan de Dios. Dios lo tiene que controlar todo. Incluso tu muerte y mi muerte. Y es en ese contexto donde Jesús está declarando, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿quién era Lázaro? ¿Quién era Lázaro? Porque ahí está, es en el lugar donde habían puesto a su amigo Lázaro, donde había muerto aquel personaje que se convirtió muy famoso para ellos, a tal punto que unos querían ir a verlo para saber qué había ocurrido, y otros querían matarlo, porque por culpa de Lázaro muchos estaban creyendo en Jesús. ¿Quién era Lázaro? Vamos a leer el versículo 1 de Juan capítulo 11. Nos dice ahí la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ahí dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro. Ahora, ese llamado Lázaro, ¿quién era? Bueno, ese llamado Lázaro era un discípulo y un amigo íntimo del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Versículo 5. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 35. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y Jesús lloró. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos,
mirad cómo le amaba. ¿Quién era entonces Lázaro? Bueno, por lo que se nos dice allí, era un discípulo del Señor. Pero no era solamente un discípulo, como podemos ser cualquiera de nosotros, que nos adherimos de alguna manera a un tipo de fe, a un tipo de religión, a una creencia, porque nos sentimos vacíos, porque creemos que necesitamos de un ser superior para tener un refugio. No, Lázaro no era simplemente alguien que se había adherido a algo, buscando refugio y consuelo para su alma atribulada. La Escritura dice que Lázaro era un discípulo amado de Jesús, al punto que las hermanas le dicen: al que tú amas está enfermo. Jesús mismo declaró que él le amaba cuando lloró. Los mismos fariseos dijeron: mirad cómo le amaba. Jesús mismo dijo: nuestro amigo. Esa palabra amigo no es como la que utilizan hoy en día los niños, los jóvenes en el colegio, que dicen: ay, es que ya tengo un nuevo amigo, porque conocieron a alguien con quien se sentaron en el colegio o en el deporte, pero tú no sabes si realmente es tu amigo. Todavía no lo conoces. Tú no sabes si realmente te va a ser fiel. Tú no sabes si es una buena influencia para ti. Tú no sabes si realmente Él vela por ti y se preocupa por ti. Tú lo consideras amigo porque no entiendes el significado de amistad, pero Jesús sí lo entendía. Y por eso Jesús escogió muy bien sus palabras cuando les dijo a ellos: nuestro amigo Lázaro ha muerto. ¿A quién llamamos nosotros amigo? Ahí en el Facebook decimos: tengo 1000 amigos, 2000 amigos, 3000 amigos, 4000 amigos. Y si tienes Instagram, pasaste de nivel, dices: tengo 1000 seguidores, 5000 seguidores. ¿Realmente te siguen a ti? ¿Realmente te siguen? ¿Realmente son nuestros amigos? Cuando Jesús utilizó la expresión nuestro amigo Lázaro ha muerto, Jesús lo consideraba un amigo. Jesús lo amaba como un amigo. Jesús sentía algo especial por esta persona. No era simplemente unas palabras que salieron de sus labios. Ahora, este amigo de Jesús tenía 2 hermanas que también son muy conocidas por muchos de nosotros: Marta y María. Y Marta y María eran de personalidades diferentes. También es llamativo que no se mencione si alguno de los 3 estaba casado. No se le menciona esposa a Lázaro, no se le menciona esposo a Marta ni a María. Simplemente se menciona que eran 3 hermanos que vivían en una aldea llamada Betania. Y cada uno de ellos tenía una personalidad diferente, pero cada uno de ellos le demostró el amor a Jesús. Y Jesús no dijo: tú me amas más que esta. No, Lázaro me ama más que ustedes. Cada uno de ellos, con personalidades diferentes, con maneras de atender a Jesús y de servir diferente, le manifestaron a Jesús su amor. Y Jesús no hizo distinción entre uno y otro. Y eso es lo que ocurre con nosotros, hermanos. Si tú y yo somos amados por Jesús, lo que nosotros debemos hacer es amar a Jesús. Y ese amor lo demostramos de formas diferentes. Tal vez la manera en la que tú demuestras el amor no es la misma que yo lo demuestro. Y yo no te puedo juzgar, ni tú lo puedes hacer conmigo. Porque al fin de cuentas es amor. Lo que importa es que amemos a Jesús. Lo que importa es que podamos demostrarle a Jesús nuestro amor. En una ocasión quisieron juzgar a una mujer cuando derramó un perfume sobre los pies de Jesús. Y cuando empezaron a juzgarla, Jesús dijo: dejadla, porque ella ha hecho todo lo que ha podido. Ella no acompañó a Jesús hasta la cruz. Ella no murió por Jesús. Tal vez ella no hizo las cosas que hicieron otros,
pero hizo todo lo que había podido, porque amaba a Jesús. En gratitud al amor de Cristo hacia ella, le demostró también su amor. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 4 al versículo 8. Y si tú miras el contexto de Romanos capítulo 12, tiene que ver con nuestra relación con nuestros hermanos. Y cuando nosotros hablamos de nuestra relación con nuestros hermanos, debemos entender lo que Jesús dijo. Por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis discípulos, también a mí me lo hiciste. Y ahí se va a hablar acerca del amor y cuál debe ser la manera de nosotros manifestar nuestro amor. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Noten lo que dice Pablo. Somos un cuerpo, diferentes miembros, diferentes funciones, pero todas con el propósito de glorificar a Dios, demostrar nuestro amor a Dios. No nos dice que todos vamos a hacer lo mismo. Lo que nos dice es que aquello que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, lo debemos poner al servicio de los demás. Cuando tú y yo no hacemos eso, entonces estamos faltando al Señor. Cuando tú y yo sabemos que el Señor en su gracia y en su amor nos ha bendecido con un don, con un talento, pero yo tomo ese don o tomo ese talento y lo entierro, es donde yo no le estoy demostrando mi amor al Señor. Pero cuando yo pongo en función, pongo en obra aquello que el Señor ha puesto en mis manos, entonces yo estoy haciendo lo mismo que hicieron Marta, María y Lázaro. Cada uno de ellos le demostró el amor al Señor, de una forma diferente, pero amor al final de cuentas. A veces nosotros decimos, es que mi personalidad no es así. Es que yo no soy como aquella hermanita, que ella sí es un poquito más amable y es un poco más afectuosa, o yo no soy como el hermano que es más activo, que mi personalidad es diferente. No se trata de personalidad, se trata de demostrarle amor al Señor. Cuando nosotros amamos a alguien, la personalidad no es un impedimento para demostrarle nuestro amor. No coloquemos, hermanos, obstáculos para nosotros mostrarle el amor a Dios, para mostrarle el amor a su iglesia. Usemos lo que Dios nos ha dado. Aprovechemos las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y sirvámonos. No vamos a poder hacer lo mismo que otros, pero no dejemos que otros hagan lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces estamos luchando por hacer lo mismo que hace otro. Y yo quisiera ser como él. Y eso me distrae de estar haciendo lo que yo puedo hacer. Cuando Jesús visitó la casa de Marta, María y de Lázaro, ahí estaba Jesús hablando con Lázaro. Ahí estaba María sentada a sus pies. Pero también estaba Marta sirviéndoles a todos. Y tal vez muchos juzgamos a Marta, en vez de estar con Jesús, ahí escuchando como María. La pregunta es, ¿cómo atiendes tú a una visita? ¿Acaso tú no cuidas de su alimentación? ¿No quieres que se sienta bien atendido? ¿Quién hubiese hecho la comida ese día si todos se sientan a escuchar a Jesús? Marta amaba también a Jesús y se lo demostró en otra manera, en el servicio. María se lo demostró sentándose a sus pies. Lázaro se lo demostró abriendo las puertas de su hogar
para que Jesús posara allí. No vemos a María, a Marta diciéndole, Señor, mira a Lázaro y a María ahí sentados, diles que vengan. No, cada uno de ellos le demostró el amor a Jesús y por eso Jesús amaba a esta familia. Hermanos, no somos más amados por Dios por lo que hacemos. Nunca vamos a poder llenar la medida del amor que Dios nos ha derramado. Nadie, hermanos. Nuestra aceptación a Dios no depende de cuánto nosotros hacemos. Lo que hacemos, lo hacemos porque ya fuimos aceptados. Esa es la diferencia entre un hijo y un esclavo. El hijo sabe que es amado por sus padres. El esclavo quiere ganarse la aprobación de sus amos. ¿Qué somos nosotros? Porque a veces queremos ganarnos la aprobación de Dios por lo que hacemos. Y creemos que así nos la ganamos. No, hermanos, ya somos hijos, somos ovejas del Señor. Lo que debemos hacer es demostrarle nuestro amor como hijos. Amados, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Andad como hijos amados en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. ¿Cuánto nos entregamos nosotros al Señor? Yo sé que muchos quisiéramos entregarnos más de lo que estamos entregándonos, pero el Señor conoce nuestras limitaciones. El Señor dice, déjalo, Él ha hecho todo lo que ha podido. La pregunta es si yo estoy haciendo todo lo que puedo o menos de lo que puedo. Esa es la pregunta, si estamos haciendo menos de lo que podemos. Ahora, ¿dónde vivían? Dice que vivían en Betania. Betania es una población, vamos con el nombre primero. El nombre Betania es un nombre compuesto por Beit, que es casa, y Ania, que puede traducirse como pobre o aflicción. La casa del pobre o la casa del afligido. Era una aldea que quedaba a unos 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y grábese esa distancia porque ahorita va a ser importante. Va a ser relevante ahora que veamos el siguiente punto. En esa aldea Jesús acostumbraba a ir cuando iba a Jerusalén. Era una aldea que quedaba muy cerca. Así que cuando Jesús quería pasar tiempo en familia, no se quedaba en Jerusalén, sino que se iba para la casa de Marta, de María y de Lázaro. Era como su lugar de refugio, donde podía escaparse de los ataques malintencionados de los fariseos, que siempre estaban buscando una ocasión para hacerle caer, que siempre estaban tramando contra él su muerte, que no hacían sino colocarle acechanzas, que incluso en una ocasión le mandaron guardas para que él se fuera en contra del imperio y así tuvieran una razón judicial para apresarlo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús buscaba la casa de estos 3 hermanos, porque era su refugio. Era el lugar donde él podía llegar a descansar. Era el lugar donde era recibido y era atendido de forma especial. ¿Cuál es la casa de Marta, María y Lázaro de nosotros? ¿Será la casa de nuestros padres? Ya nos hemos casado y estamos fuera, pero a veces nos sentimos un poco afligidos, turbados, cargados de preocupación y buscamos un lugar. Y ese lugar puede ser la casa de un hermano, o ese lugar puede ser la casa de nuestros padres. Qué bueno que ese lugar siempre fuera nuestro hogar, pero sé que hay muchos hermanos que en ocasiones su hogar no es ese lugar de refugio. Sé que hay muchos que el hogar es un lugar de discordias, de peleas, de pleitos, de discusiones, donde la persona llega y sabe que se va a encontrar con una situación difícil y no encuentra paz. Bueno, Jesús buscaba un lugar donde poder descansar. Jesús buscaba un lugar donde poder refugiarse. Jesús buscaba un lugar donde lo pudiesen atender, donde él pudiera sentirse tranquilo, de no estar respondiendo preguntas difíciles, contenciosas, malintencionadas, donde podía llegar y saber que se encontraba con una familia,
Saber que se encontraba con personas que se preocupaban por la persona, que le amaban a él, no lo que él era, no lo que él podía hacer, sino la persona. A veces a nosotros nos gusta ese tipo de visitas, que llegue alguien que traiga algo. Vea, vino ese, no trajo ni una banana. Yo no sé si Jesús llevaba comida a ese hogar, porque a ella les importaba era la persona, no lo que Él les diera, no lo que Él pudiera hacer por ellos. Por eso Jesús se sentía bien allí, porque sabía que las personas le amaban a Él, que cuidaban de Él. Hermanos, ¿cuál es la casa de Marta, María y Lázaro de nosotros? ¿Cuál es? ¿Es la iglesia? ¿Te sientes tú aquí como que te saliste de ese ambiente de preocupación, de dificultades? ¿Es tu hogar? ¿Es tu trabajo? Porque hay personas que prefieren pasar más tiempo en el trabajo que en la casa. Por eso llegan tarde al hogar. Porque dicen, para llegar a pelear, mejor hago horas extras. Y hasta el domingo lo trabajo si hay que trabajarlo porque no quiero llegar a mi casa. ¿Cuál es la casa de Marta, María y Lázaro? Donde nosotros nos sentimos en paz, donde nosotros nos sentimos tranquilos. Ese lugar de Betania fue especial porque fue desde allí, desde donde Jesús ascendió a los cielos. Mira lo especial que era ese lugar. Jesús había podido escoger cualquier otro lugar. Nazaret, Belén, Jerusalén, el Monte de los Olivos. Pero escogió Betania, porque ahí estaba una familia que se había convertido en su familia. Jesús amaba a esta familia, no porque lo atendieran, sino porque Él había tenido una relación íntima con ellos, donde era recíproco el amor que se tenían unos a otros. Y por eso Jesús dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Era su amigo, era su compañero. Hace poco murió alguien del barrio, era el abuelastro, porque no era el abuelo biológico de uno de los compañeros de Andrés. Y el profesor del fútbol era muy cercano a esta persona. Yo no estuve en el velorio, acompañé a mi esposa, ella fue hasta allá, que conocía a la señora. La acompañé, estuve afuera esperándola mientras ella estaba. Pero estuvo el profesor y dicen que lloraba encima del ataúd. Lloraba porque habían compartido muchos años en el barrio. Habían tenido una buena relación de mundo, pero una buena relación de compañerismo. Y lloraba porque lo consideraba su amigo. Jesús consideraba a Lázaro su amigo. Jesús consideraba a Lázaro un compañero. Jesús consideraba a esta familia como alguien cercana a Él. Pero ocurrió una tragedia en esta familia. Y es el siguiente punto, la enfermedad y finalmente la muerte de Lázaro. Versículo 1 al 4 de Juan, capítulo 11. Yo quiero saber si usted está entendiendo, hermano. Lo noto un poco en silencio, asimismados. No sé si es el frío, no sé si es mi voz, no sé si es el tema, pero yo espero que usted esté entendiendo. Juan 11, del 1 al 4 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta y su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Recuerden que hubo dos unciones, una es de ella y la otra de una mujer que ellos la acusan de pecadora. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Note que le mandan a Jesús la razón de que Lázaro, su amigo, al que él ama, está enfermo. Pero luego nos damos cuenta que Lázaro muere. Y entonces surge la pregunta, si Jesús es la resurrección y la vida, entonces qué paradoja que su amigo, y ante quien Jesús había dicho que esa enfermedad no era para muerte, termine muerto. Parece algo confuso, ¿no es así? Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Pero luego el mismo Señor dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto. La pregunta es, ¿se equivocó Jesús? La pregunta es, ¿engañó Jesús a los discípulos diciéndole que la enfermedad no era para muerte? La pregunta es, ¿no tenía Jesús el poder de evitar de que su amigo Lázaro muriera o incluso que se enfermara? ¿Lo tenía o no lo tenía? ¿Por qué no hizo entonces nada Jesús? Si Jesús es la resurrección y la vida, si Jesús tiene el poder sobre la muerte, ¿por qué no evitó que muriera? El siervo de un centurión estaba enfermo. Y cuando Jesús iba a sanarlo, el centurión le dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. Le dijo, ve y se hará como tú quieres. Y cuando este hombre va llegando, le dicen, el siervo está sano. ¿Por qué Jesús no hizo lo mismo con Lázaro? ¿Por qué Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte? Y termina muerto Lázaro. Sea cual sea la razón, hermanos, es que Lázaro se enferma, Lázaro se muere, su familia lo llora, los vecinos se duelen con ellos, lo preparan como se preparaban los muertos en la época, donde se envolvían en lienzos, en mortajas, con especias aromáticas para evitar un poco la descomposición o la putrefacción. Preparan el sepulcro, hacen todo el pasillo fúnebre, lo llevan, lo entierran, guardan luto su familia 4 días. Los judíos que estaban allí dicen, hemos encontrado una razón para acusar a Jesús de mentiroso, porque dijo que Lázaro no iba a morir, y finalmente Lázaro murió. Ahora tenemos cómo destruir la reputación de Jesús, hacer que la gente niegue a Jesús como el Hijo de Dios, porque no hizo nada, porque no evitó ni siquiera la enfermedad de su amigo Lázaro, porque no evitó la muerte, porque dejó a esta familia sufriendo. Ahora podemos acusar al cristianismo de ser un engaño, de ser una mentira. Pero no pudieron hacerlo, porque cuando Jesús fue, lo resucitó. Y todo lo que los demás habían pensado, todo lo que los demás habían planeado en contra de Jesús, se vino al suelo. Pero también todo ese dolor, esa tristeza, ese llanto, ese sufrimiento y ese duelo de su familia se olvidó. Es lo mismo que ocurre cuando usted tiene un familiar enfermo y le dicen, mire, lo vamos a ingresar a la sala de UCI. Y usted está con ese paciente 2, 3, 4 días, 5 días. Hay personas que han durado meses en coma. Cuando resucita, o cuando resucita no, cuando sale del coma, es como si fuera una nueva vida. Lo reciben con felicidad, lo reciben con gozo. Se gozan de saber que nuevamente ha abierto los ojos, que puede hablar. Eso sintió la familia de Lázaro. Cuando Jesús fue a Betania y le resucitó, porque la muerte no tiene poder cuando está presente el Señor. Porque la vida y la muerte están en las manos del Señor.
Porque la enfermedad no es nada en comparación con el poder que el Señor tiene. Él tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre las tragedias. Él tiene poder sobre la muerte. Pero a veces no entendemos por qué el Señor obra de maneras misteriosas. Porque esa declaración que le mandan las hermanas de decirle, el que amas está enfermo. Hermanos, hágase el ejercicio mental. ¿Qué es lo que usted desea para sus hijos? Los que tenemos hijos. Los que tienen padres, ¿qué desean para sus padres? Si usted tuviese el poder de mantener a sus padres, a sus hijos o a sus hermanos en buenas condiciones, ¿lo haría o no lo haría? Por amor. Entonces, qué curioso que ellas digan, el que amas está enfermo. Uno esperaría que el pasaje diga, el que amas está gozando de salud, el que amas consiguió dinero, el que amas se compró una hacienda, el que amas tiene un buen matrimonio, el que amas tiene buenos hijos, el que amas es próspero, el que amas le va bien en la vida, ¿sí o no? Es lo que uno esperaría escuchar, pero no es lo que dice la palabra. Aquí la razón que le envían a Jesús es, el que tú amas está enfermo. Eso nos enseña, hermanos, que el amor de Dios no se mide por las condiciones en las que nosotros vivamos. Y a veces nosotros cometemos ese error. Y vemos a un hermano que le está yendo bien y decimos, ay, mire cómo lo ama el Señor, cómo lo bendice. Y vemos a alguien que está enfermo, inmediatamente viene a nosotros la filosofía de los 3 amigos de Job. ¿Quién sabe qué habrá hecho? ¿Quién sabe? Uno no sabe, hermano. ¿Quién sabe qué esté pagando? La pregunta es, ¿qué estaba pagando Lázaro? Si Jesús mismo lo llama su amigo, si ellos mismos reconocen que Jesús amaba a Lázaro, ¿qué estaba pagando Lázaro? Hermano, no juzguemos a priori cuando vemos las circunstancias de un hermano. No seamos como los amigos de Job que acusaron a Job y le dijeron, tú debiste haber hecho algo, Job, para que estés así, porque el Todopoderoso no aflige sin razón. La verdad es que Lázaro no había hecho nada que mereciera esa enfermedad o que terminara muerto. Como muchas veces vienen tragedias a nuestras vidas que tal vez no son la consecuencia de nuestro pecado, sino algo que hace parte del plan y del propósito eterno y misterioso de Dios. No juzguemos tan a la ligera. No acusemos tan rápidamente a alguien. Incluso nosotros mismos no nos juzguemos tan a la ligera. Porque a veces uno mismo, cuando está pasando por una situación difícil, utilizamos la expresión, Señor, ¿qué hice? O utilizamos la expresión coloquial del mundo, ¿será que maté a un cura? ¿Será que pisé un gato negro? Porque creemos que lo que estamos viviendo es consecuencia de que algo hicimos. No siempre es así. Hebreos 13:5 nos dice que Dios al que ama disciplina. Y cuando utiliza la expresión disciplina no siempre se refiere a un castigo. La palabra disciplinar viene de discipulado. El Señor al que ama comienza a formar y a veces esa formación duele porque viene acompañada de pruebas, viene acompañada de tragedias, viene acompañada de situaciones difíciles. Que nos gustaría, si pudiéramos escoger la materia, decirle al Señor, la materia del sufrimiento, Señor, no la voy a tomar. Esa no la quiero para mi vida. Yo quiero la materia de la prosperidad, de la buena salud, de la buena economía, del buen hogar, de no tener problemas. Pero la del sufrimiento, Señor, no me la pongas en la lista. Pero el Señor tiene que utilizar todas las materias. Y la materia del sufrimiento es la más usada por Dios. Alguien dijo en una ocasión,
Dios tuvo un solo hijo sin pecado, Cristo, pero ninguno sin sufrimiento. Porque hasta Cristo sufrió, sin merecerlo, sin haber hecho nada. Y aún el mismo Cristo sufrió. No nos gusta pasar por el dolor. No nos gusta atravesar la puerta del sufrimiento. Pero es la puerta que muchas veces tenemos que atravesar. Porque es la puerta que nos enseña. Porque es la puerta que nos moldea. Porque es la puerta que nos humilla. Porque cuando todo va bien, difícilmente nos humillamos. Porque pensamos que tenemos control sobre todas las cosas. Pero cuando viene el sufrimiento, es donde más buscamos a Dios. ¿No es verdad? ¿No es verdad que los mismos incrédulos, cuando están pasando por una situación difícil, buscan a alguien que crea en Dios, sea un sacerdote o sea alguien que crea, pero que crea en algo, y le dicen: ore por mí, pídale a Dios por mí? Porque el sufrimiento nos humilla, porque el sufrimiento nos hace dependientes. El amor de Dios, hermanos, no evita muchas veces el sufrimiento. Porque nosotros pensamos que sufrimiento y amor van separados. No van separados. Porque si fueran separados, Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar. Él murió por amor, pero un amor que sufre, un amor que se entrega, un amor que se duele. El amor y el sufrimiento muchas veces vienen de la mano. Nosotros queremos tomarle la mano solamente al amor, no al sufrimiento. Por eso, joven, cuando tú te cases, no lo hagas con la expectativa de que nunca vas a sufrir, porque el amor es sufrido. El amor es sufrido. Porque tú vas a tener que hacer renuncias y eso te va a doler. Tú vas a tener que soportar muchas cosas y eso te va a doler. Tú vas a tener que cubrir multitud de pecados de tu cónyuge y eso te va a doler. Porque el amor y el sufrimiento vienen de la mano. Y Job no fue la excepción. Jesús amaba a Lázaro, pero no le evitó el sufrimiento de la enfermedad, no le evitó el sufrimiento de la muerte. ¿Qué dijo Job en Job 13:15? Aunque él me matare, en él esperaré. Hermano, cuando alguien cree en Cristo, no mide el amor de Dios por cómo le va en la vida. Mide el amor de Dios porque ya envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. No cometamos ese error de cuestionar a Dios o aún cuestionar nuestra propia fe por la situación en la que estemos atravesando. Si ya Dios nos ha demostrado el amor a través de Cristo, ¿qué más prueba tiene que darnos Dios? ¿Prosperidad? ¿Economía? ¿Buenos hijos? ¿Un buen matrimonio para yo decir, ahora sí creo que Dios me ama? Porque si esa fuera nuestra lógica, las hermanas de Lázaro le hubieran dicho, Señor, aquel a quien tú dices que amas, está enfermo. Pero no fueron las palabras. Las palabras fueron con una seguridad. Señor, el que amas está enfermo. Los sufrimientos, las pruebas, las tribulaciones llegan a nuestra vida en ocasiones como consecuencia de nuestra desobediencia, pero muchas veces llegan también como parte del propósito de Dios. Jesús tenía el poder de evitarle la muerte a Lázaro. ¿A cuánto era que vivía Lázaro de donde estaba Jesús? 3 kilómetros. ¿Usted sabe cuál es la distancia de 3 kilómetros? Se la voy a colocar más o menos, si no me equivoco, un poquito más allá del puente de López. ¿Cuánto es eso, hermanos? Yo le pregunto, y aquí hay hermanas que les ha tocado. Qué pena, la hermana Gudiela, voy a aprovecharla porque es la que conozco su caso. Cuando sus hijos se enfermaban, ella vivía en un pueblito, bueno, eso es un corregimiento llamado Huacas. Allá no entraba el transporte público. La carretera no era pavimentada.
Cuando un hijo se enfermaba tenía que sacarlo en brazos, en una calle empedrada y un pasillo muy largo para llegar a la vía principal para coger un transporte que la llevara a Guacarí, que era el pueblito más, por así decirlo, con mejores condiciones. Y cuenta mi esposa, y ella misma lo cuenta, por eso no le gusta mucho Huaca, ¿no? Que la situación era difícil, porque era muy complicado sacar un hijo enfermo, pero eso no le evitaba llevar a sus hijos enfermos en brazos, tener que pedir que alguien la auxiliara en un tractor para que la llevaran. Por amor a sus hijos, hacía eso y no importaba si estaba lloviendo, si estaba de noche. ¿Por qué Jesús, si amaba a Lázaro, no caminó 3 kilómetros para sanarlo? 3 kilómetros, hermanos. Jesús no estaba a miles de kilómetros de distancia de Lázaro. Jesús hubiese podido ir rápidamente y volverse a Jerusalén. Pudo haber ido para evitar la enfermedad, porque Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Pudo haber ido cuando llegaron la información, el que tú amas está enfermo, y haberse devuelto con ellos. Pudo haber ido un día antes de morir, horas antes, o aún cuando estaba muerto, y haber hecho lo mismo que hizo con la hija de Jairo, y aquella niña que le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Le hubiese dicho a Lázaro, Lázaro, levántate. Mira que tus hermanas están llorando, pero no lo hizo. Lo dejó morir. Lo dejó pasar por el sufrimiento. Dejó que su familia lo llorara. Dejó que su familia sufriera. Dejó que sus hermanas se lamentaran. Dejó que tal vez se les rompiera el corazón, viendo a su hermano agonizar en una cama. Viéndolo tal vez exhalar su último aliento. Tal vez pensando, ¿y ahora qué va a pasar con nosotras? Somos 2 mujeres solas. ¿Qué vamos a hacer si muere el hombre de la casa? Y Jesús no lo evitó. No lo evitó. ¿Por qué? Él lo dijo, para que se manifestara la gloria de Dios en él. Y es que la gloria de Dios se manifiesta en la enfermedad o en la muerte. Porque la enfermedad no es la última palabra en el ser humano. Y la muerte tampoco lo es. Porque Jesús les dijo a estas hermanas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Que si algún día morimos, el Señor nos resucitará. Que si algún día partimos de este mundo, no va a ser el final de nuestra existencia. Estaremos con Él en la eternidad. Y tal vez nos va a doler ver a un familiar agonizando. Tal vez vamos a tener que enterrar a nuestros padres. O enterrar a un hijo, que muchos dicen que es la experiencia más dolorosa. Enterrar a un cónyuge con el que han compartido tal vez 30, 40, 50, 70 años. Y nos va a doler. Y vamos a sufrir. Pero si esa persona ha creído en Cristo, nosotros vamos a tener la esperanza de que un día estará con Dios y nosotros estaremos con Él. Eso era lo que Jesús quería mostrarles. Y se los demostró. Porque resucitó a Lázaro. Porque manifestó su gloria. Porque dejó que muriera. Pero lo resucitó. Le dio vida nuevamente. Porque la gloria de Dios se manifiesta en todo lo que Él hace. Aún en las cosas que nosotros llamamos no tan buenas. Mira lo que dice Eclesiastés. Capítulo 3, versículo 21. Eclesiastés es el libro que Salomón escribe. Cantares lo escribe cuando está en su juventud, cuando está experimentando los placeres de la vida. Eclesiastés lo escribe cuando llega al final de sus días y reflexiona
de aquello que fue su vida. Eclesiastés capítulo 3, versículo 21 al 41 dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Pero mire también lo que dice allí mismo en Eclesiastés. Qué pena. Me perdonan. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Nota lo que empieza a reflexionar Salomón. Salomón, cuando estaba joven, hablaba de ¿qué? Yo me hice de carros, de gente, de caballos, compuse cantares, me hice de orquestas, tomé licor para ver qué se sentía, me hice de riquezas, me hice de gente que corriera delante de mí. Pero cuando llega al final de sus días, comienza a reflexionar: ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Por qué hay que aprovechar la juventud? Porque hay que pensar en nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Porque van a llegar los días, hermanos, si Dios lo permite, en el que vamos a empezar a experimentar dolores, enfermedades, temores, donde perderemos la visión, perderemos el apetito, se nos caerán los dientes, las muelas, donde escucharemos menos, donde nos dará temor subirnos a un bus, subirnos a un asiento, a bajar algo de una repisa o de un armario, donde nos vamos a levantar a la madrugada porque ya no conciliamos el sueño. Ese día nos va a llegar, si Dios lo permite. La pregunta es, hermanos, si nosotros estamos preparados para ese día. Si nosotros estamos preparados para enfrentar ya sea la muerte de vejez o una muerte al impacto, al instante. Usted ha escuchado que hay gente que le informan a usted: ay, está enfermo Julanito y está en la clínica. E inmediatamente viene a nuestra mente: ay, de pronto se muere rápido. Y resulta que esa persona que estaba en la clínica sale y el que se muere soy yo. Yo conozco personas como mi abuelita. Mi abuelita, desde que yo tengo uso de razón, es decir, más o menos que yo tenga la noción de saber quién era ella y conocerla, hace 30 años, 31 años exactamente, siempre la vi viejita y enferma. Y yo siempre le pregunto a mi mamá: mamá, ¿cómo está la abuela? Porque ella es la que habla con ella. Enferma, mi hijo, como siempre. Enterró 2 hijos. Enterró 2 yernos, ha enterrado nietos, lleva 30 años enferma, pero no se muere. Y otros que estaban sanos están muertos ya. Porque no necesitamos estar enfermos para morir. Necesitamos estar vivos.
La pregunta es, si tú crees que Cristo es la resurrección y la vida, tú puedes estar en paz. Pero si tú no crees que Cristo es la resurrección y la vida, tienes que preocuparte. Porque si mueres en este mundo, no podrás estar en la presencia de Dios. El sufrimiento hace parte de nuestra vida, de nuestra existencia como seres humanos. Porque el sufrimiento lo utiliza Dios para formar en nosotros el carácter. Y a veces no lo evita pudiéndolo hacer. Si yo hubiese sido María, yo digo, pero ¿qué te cuesta, Señor, 3 kilómetros para venir y volverte a ir y sanar a mi hermano? Y tal vez uno dice, Señor, pero ¿qué te cuesta mover tus manos, tu poder y sanarme? Sanar a mi padre, sanar a mi madre. ¿Por qué no evitaste la muerte de mis hijos? ¿Por qué no evitaste la muerte de mi cónyuge? Pero el Señor no lo hace muchas veces, porque ese sufrimiento hace parte de su propósito. Termino con esta historia, hermanos. Había un niño que estaba observando una mariposa. Bueno, la crisálida de una mariposa. ¿Saben qué es eso, cierto, hermanos? Bueno, el niño estaba observando la salida de una mariposita de la crisálida y se quedó allí, asimismado viéndola. Después de un tiempo observó que el pequeño capullo empezaba a abrirse por la parte de abajo y empezaba a abrirse lentamente y veía cómo unas pequeñas antenas comenzaban a salir y el niño allí esperando que saliera la mariposa. Después de un tiempo de ver que no salía la mariposa, el niño comenzó a impacientarse y decía, pero ¿por qué no sale? ¿Por qué se demora? Y se estaba abriendo el capullito y la mariposa seguía luchando por salir. Cuando al fin empezó a sacar su pequeña cabecita, él veía cómo la mariposa trataba como de impulsarse para salir del capullo. Pero la mariposa no podía salir. Estaba enredada, estaba atada por unos hilos muy finos que no le permitían salir rápido. Así que el niño fue y buscó unas tijeras intentando cortar los hilos para dejarla salir. Un anciano que estaba allí sentado lo observó y le dijo, detente, niño. ¿Pero por qué? Porque lo que vas a hacer no está bien. ¿Cómo no está bien? ¿No ve la mariposa que está sufriendo? Yo quiero ayudarla a salir de allí. El hombre le dijo, tienes que dejarla que ella luche para salir. Porque todo ese momento en el que ella está luchando para salir, lo que está haciendo es mandando toda la sangre que condensó en su pecho al resto de su cuerpo, a sus patas, a sus ojos y especialmente a sus alas, para que ellas puedan endurecerse. Además, todo ese proceso es necesario porque si tú la ayudas a salir rápidamente, la mariposa caerá al piso, sus alas no estarán secas, no podrá volar y entonces habrás terminado con su vida. Tienes que dejarla luchar, tienes que dejarla sufrir, porque eso hace parte de su vida para que ella pueda tener una mejor vida. A veces el Señor hace eso con nosotros. Y hay alguien que trata de ayudarnos y estamos buscando cómo evitarle el sufrimiento y Dios dice, no lo voy a evitar, porque ese sufrimiento hace parte de mi propósito para formar en ti el carácter de mi hijo. A veces no entendemos cómo obra Dios. Créanme, hermanos, que yo leo esta historia y yo digo, no me cuadran las cosas. Porque si Jesús amaba a Lázaro, entonces ¿por qué permitió que él muriera? ¿Por qué permitió que su familia lo llorara? ¿Por qué permitió que pasara por ese doloroso proceso? Y a veces nos ocurre, hermanos, pasamos por procesos dolorosos, como la mariposa, donde nos sentimos boca abajo, que el mundo se nos ha dado vuelta, nos agobiamos, no entendemos lo que está ocurriendo, nos enfermamos, se enferman nuestros hijos, se enferma un cónyuge, se enferman los padres, sufrimos crisis económicas, tenemos problemas maritales en el hogar, tenemos problemas familiares, los hijos se rebeldizan, muere una relación de muchos años que pensábamos que nunca iba a morir.
Se terminan relaciones que pensábamos que iban a durar toda la vida. Y nos duele y sufrimos. Pero Dios tiene todo eso bajo control. En el versículo 40 de Juan capítulo 11, termino con este pasaje. Versículo 40 de Juan capítulo 11 dice: Jesús le dijo a María, ya aquí está hablando con María, ya no con Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pregunta, hermanos, ¿creemos? ¿Sí o no? Muchas veces el Señor permite una situación difícil para luego mostrar su gloria. No hubiese habido tanta gloria si el Señor evita que Lázaro se enferma, porque nadie se hubiera dado cuenta. Mostró más gloria cuando todo el mundo se dio cuenta que su amigo había muerto y luego lo resucitó. ¿No crees? ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? A veces no vemos la gloria de Dios por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, porque nosotros creemos que el Señor tiene que actuar como nosotros pensamos y no esperamos a que Él haga su voluntad. Lázaro murió, pero Jesús lo resucitó, porque Él es la resurrección y la vida. Amigo o amiga, si tú hoy estás aquí, si estás sin Cristo, tú estás muerto espiritualmente. Y el día que mueras físicamente, estarás lejos de Dios. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, y decides obedecer el Evangelio y morir a través del bautismo, no importa cuándo te llegue el día de la muerte, tú vas a resucitar en la gloria eterna con el Señor, porque es lo que esperamos todos nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.